Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Ángela Gómez y los acompaño para seguir abriendo los caminos de discusión en torno a la invasión rusa sobre Ucrania. Hoy se realizó la primera ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú en la frontera con Belarus. Unos diálogos que no dan por ahora signos de cambiar la dirección del conflicto bélico y que sucedieron en el mismo día que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó la solicitud de entrada de su país en la Unión Europea bajo un procedimiento que llamó especial. ¿Tienen posibilidades los diálogos? Escuchemos para comenzar los comentarios rusos tras el encuentro y la solicitud de Zelensky. Я могу сказать, что поскольку каждый час Puedo decir que cada hora de conflicto trae nuevas víctimas entre los soldados ucranianos. погибшие украинские солдаты, то мы, безусловно, заинтересованы. Así que definitivamente estamos interesados en alcanzar un acuerdo tan pronto como sea posible. Pero estos acuerdos deberían beneficiar a ambas partes. Безусловно, быть в интересах обеих сторон. Ми звертаємось до Європейського Союзу. Hacemos un llamado a la Unión Europea para una adhesión inmediata de Ucrania vía un nuevo procedimiento especial. Estamos agradecidos con nuestros socios por estar con nosotros, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y lo más importante es ser iguales. І головне бути на рівних. El análisis y el panorama en Europa del Este lo tienen nuestros invitados. Se conecta desde Ciudad de México la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Y desde Viña del Mar, Chile, está Guillermo Holzman, analista político, internacionalista y también profesor universitario. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con sus comentarios y preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como @France24_ES y Ángela GoF24, que es mi cuenta personal. Les recuerdo también nuestra etiqueta, numeral El Debate F24. Esperamos sus comentarios y comenzamos. Voy a empezar preguntándole a Aribel con las buenas noches y con el saludo que sin resultados concretos, pues ya terminó la primera jornada de negociaciones entre Ucrania y Rusia en la región fronteriza de Belarus. ¿Qué puede salir de estos encuentros? Gusto saludarte, Ángela, y sin duda muchas gracias por esta gentil invitación. Me parece importante entrar a resaltar que en lo personal me hubiera gustado que fuera un territorio en realidad neutral donde se estén llevando a cabo estas negociaciones. Sabemos que hoy ya Suiza pues ya no se mostró tan neutral, pero me parece mucho más neutral que Bielorrusia. Sin embargo, qué bueno que se inicien este tipo de diálogos para ver si esto logra bajar la escalada de esta invasión militar. Sin embargo, pues sabemos que es muy difícil en un par de horas, en días, que se resuelva lo que en años no se ha logrado resolver. Por lo pronto, te puedo decir que es lamentable lo que estamos viendo, pero más lamentable ver que estas líneas rojas que cada vez se escriben y se tiñen en color más rojo y más grueso, pues son posturas totalmente opuestas, ¿no? O sea, por un lado entender y visualizar lo que tanto se ha dicho, que es esta expansión de la OTAN, y por el otro lado, pues que hay una violación al derecho internacional por violentar la soberanía de un territorio. Entonces, me parece que al punto a que ha llegado hoy esta situación, esta invasión, con las afectaciones e implicaciones financieras, económicas, comerciales, energéticas, pero también humanitarias, hace cada vez más difícil y mucho más complejo que entonces se pueda avanzar en un diálogo donde ambas partes cedan y que queden conformes. Entonces, me parece que hoy en día está este cuestionamiento y este planteamiento de si a lo mejor pudiera haber la ONU, otro foro o un país tercero donde no sea parte de este conflicto. Que pero sí que pudiera pueda ser cumplir neutral. como... Sin embargo, pues sabemos, Exacto. Aribel, por los acercamientos que hubo entre Zelensky y entre Lukashenko, que pues finalmente fue la única posibilidad que tuvieron para los diálogos que empezaron con desplazamientos desde la jornada de ayer. Y Guillermo, quisiera preguntarle, con un saludo por supuesto para usted también, ¿usted cree que puede haber efectos positivos, aunque sea en un mediano plazo? Porque mientras que avanzan estas conversaciones, pues eso no ha detenido, y lo aclaró muy bien Rusia, la escalada militar.
Exactamente, estamos en un proceso de negociación urgente que tiene un imperativo de poder lograr el alto al fuego. Lo mejor de esta negociación o de esta reunión que se ha realizado hoy día entre ambas delegaciones es que al menos hay otra reunión programada. Lo peor que podría haber pasado es que esta reunión fuera debut y despedida y eso dejara solamente otro tipo de instrumentos, aparte del militar, como en medio de la confrontación entre Ucrania y Rusia y el involucramiento mayor que ha tenido la Unión Europea. Por lo tanto, yo diría que acá lo primero es que hay una próxima reunión. Se conoció por fin cuáles son las condiciones actuales de Ucrania y de Rusia respecto, digamos, a los temas a abordar en un eventual proceso de negociación que pueda llevar al alto al fuego, retiro de tropas y a definir la situación de la zona del Donbass, etcétera. Por lo tanto, creo que es una buena noticia. Lo otro importante, y a nivel de alguna forma también lo decía, es el tema de que Bielorrusia tiene que ser capaz de demostrar que es efectivamente neutral, y eso hasta ahora todavía está al debe respecto a todo ello. Por lo tanto, creo que acá se abre una ventana de oportunidad donde las acciones de Ucrania no se dejan, digamos, no se dejan estar, como es la petición de ingreso a la Unión Europea, ni las de Rusia con respecto a la posibilidad real de mantener la presión bélica sobre Kiev y sobre más operaciones militares en Ucrania. Mire, usted estaba mencionando Crimea y es que precisamente en esta jornada Vladimir Putin conversó otra vez con su homólogo Emmanuel Macron sobre un acuerdo y Rusia dice que solamente se podría lograr si, según los términos de Rusia, hay una neutralidad de Ucrania que esté desnazificada y desmilitarizada. Y además habló de la legalidad de una Crimea rusa. ¿Usted cree que esta es una posibilidad sobre la mesa, que después de una anexión en el 2014, finalmente en 2022, Crimea sea reconocida internacionalmente como parte de Rusia? Sí, es una posibilidad concreta, particularmente en el caso específico de Crimea. Es una posibilidad de la negociación política, diplomática e incluso con el soporte militar que eso conlleva. Pero a su vez también, digamos, es importante establecer de que más allá de que se pueda ceder Crimea, no va a ser lo central porque va a ser el resultado de varias otras condiciones que va a tener que instalarse. Y en esa perspectiva, el tema de la desnazificación particularmente es un tema donde las evidencias no acompañan a Rusia, donde efectivamente Ucrania no ha dado tampoco como evidencia en contrario, y donde hay distintas posiciones que son más complejas porque tienen que ver con el corazón de Ucrania y con la estabilidad democrática que no ha tenido Ucrania en los últimos años. Y a nivel desnazificación de Ucrania, sigo insistiendo sobre el término. ¿Por qué sigue Vladimir Putin utilizando esa referencia que nos devuelve a la Segunda Guerra Mundial y además nos recuerda una época en la que Moscú jugó un papel muy distinto al papel actual? Y como usted dice, no le queda a Vladimir Putin, como decía usted, Guillermo. Hay que vivir y regresar al pasado, ¿no? Es decir, Putin está aferrado a querer tener una composición de un mapa como lo era inclusive antes, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Está aferrado a no reconocer lo que sucedió después de la Guerra Fría y está aferrado a regresar siempre al pasado. Este término de neonazi, pues me parece que en lugar de sumar, resta para poder avanzar en un diálogo. Este aferre y esta visión que él trae de poder delinear y trazar sus líneas en este mapa, pues me parece importante que él tendría que tener más claro que a lo mejor en otra directriz y no utilizando esta terminología que pues solo tiene una connotación negativa, pues eso en realidad, insisto, no ayuda, como tampoco insistir en que estos grupos separatistas pues de la región de Donbass en su momento pensábamos que era la única zona que le estaba interesando a Putin. Ahora vemos que pareciera que es en todo el territorio de Ucrania y esta terminología tan específica que él usa, como el hecho de que ayer ya también anunciara el tener listas las armas nucleares, pues solo nos recuerda a esa época de la Guerra Fría, donde se utilizaba esta teoría de la disuasión, de tener listas las armas, aunque no se utilizaran, me refiero a la parte nuclear. Y por eso es que hoy te comparto, Ángela, a todo tu auditorio, que hoy cada vez estoy más convencida que estamos viviendo una segunda Guerra Fría 2.0, que así lo he pues enfatizado desde hace más de un año y medio, porque a la luz de lo que estamos viendo, pues cada vez se están dividiendo Occidente
con Rusia, y pareciera que ahora está poniendo o existiendo una nueva cortina de hierro que atravesaría al territorio ucraniano, Ángela. Bueno, pero en esta Guerra Fría la diferencia es que hay armas y hay fallecidos de ambos lados. Guillermo, volver a Crimea, volver a Ucrania, un estado vasallo, podría ser uno de los objetivos de Vladimir Putin. Bordearla por el sur, pero luego también Vladimir Putin tendría que mantener ese control y hacerse su paso, según teorizan algunos, hasta Moldavia. ¿Usted qué opina? Porque hay quienes dicen que ocupar Crimea, ocupar Ucrania por completo, pues sería una operación demasiado costosa para el Kremlin. O sea, no solamente costosa, el tema está en que hoy día no hay modelos económicos alternativos salvo el liberal. Si Rusia está en una perspectiva no liberal en torno a cómo aborda el tema de Ucrania y considera que ocupando Ucrania, digamos, puede asentar su posición y ser reconocido por el resto del mundo, es exactamente lo que no va a suceder. Primero porque Rusia no tiene la capacidad económica de mantener un esfuerzo bélico por mucho tiempo de esta naturaleza, y particularmente en una Ucrania que está al lado de Europa. Porque tiene problemas, digamos, políticos, económicos, militares, bueno, de una serie, en todas las dimensiones posibles, y ese esfuerzo no pareciera hacer. Todo indica que el esfuerzo hoy día de Rusia a esta expansión que pretende Vladimir Putin y que se da efectivamente por la debilidad inicial que tiene el apoyo que se le da al presidente ucraniano. En definitiva, ahora Rusia está, y particularmente Vladimir Putin, enfrentado a cómo sale de ahí de la mejor forma posible. Y todo parece indicar que el principal objetivo es tener completamente el control sobre Crimea y su reconocimiento, a mantener una influencia permanente sobre el Donbass. Y quizás ahí va a haber toda una discusión respecto a si se pide que se reconozca la independencia de esas dos provincias, y a su vez también tener que mantener una posición de privilegio con las potencias, en términos de ser reconocida a pesar de que Rusia tiene un Producto Interno Bruto similar al de Italia. Entonces yo creo que hoy día la situación de Rusia es buscar el mejor punto de negociación, pero no creo que esté pensando en que una posibilidad de ocupar Ucrania y después Moldavia y después, aunque tratar de recuperar los países bálticos, como sería ya prácticamente una hipótesis mucho más expansiva, pudiese estar en condiciones de poder llevarla a cabo. No hoy en día, sobre todo. Y quisiera preguntarle ahora a usted, Aribel, hablando de los costos de la guerra, ¿hasta cuándo puede Rusia contener las sanciones? Sabiendo que Vladimir Putin tenía clarísimo cuando entró a la guerra que habría castigos internacionales, pero también que había manera de disuadirlos por la dependencia energética. Así es, Ángela. Me parece importante que puntualicemos que, obvio, Putin sabía del incremento de sanciones, porque ya de por sí había sanciones a raíz de esta anexión de Crimea desde el año 2014. Entonces, él seguramente tuvo que estar preparando a su país, preparando las arcas, preparando reservas de oro, también preparando alimentos y sobre todo entrenando y estando listo y preparado para poder accionar el botón rojo, porque al final del camino sus intereses geopolíticos y geoeconómicos pues son abismales, y hasta cuándo puede aguantar Rusia, pues me parece que esa decisión la estarán tejiendo y cocinando al interior del Kremlin para saber cómo es que en esta guerra de resistencia, que es la estrategia militar que está utilizando Putin, estará aguantando. Entre menos dure es mucho mejor por el impacto que esto tendría en su economía, y en términos financieros y todo lo que hemos venido viendo a la luz de las últimas horas. Sin embargo, pareciera que pues está del lado de Putin decidir hasta qué momento está dispuesto a llevar no solo su país a una guerra, sino a esta terrible afectación que se está dando en la región de Europa, pero con un impacto mundial, porque sabemos que ante esta interdependencia económica, lo que suceda en Rusia o en Ucrania tiene un impacto ya inmediato en todo el mundo. La hiperconectividad que se ha generado por la globalización, pues permite que los países justamente lo estén sancionando, y entonces estamos viendo que lo están estrangulando en diferentes áreas para que justo tome esta decisión de estar sobre la mesa, negociar y de ahí ver si es factible llevarlo a una retirada de tropas. De ahí que Xi Jinping se pronunció a favor de que él se sentara justo a negociar, y pareciera que hoy en día su oído únicamente escuchará la voz de su gran aliado implícito como lo es China, Ángela.
Y sin embargo, baja la fuerza del invierno y conforme esto pasa, pues se hace más difícil el avance de las tropas que sabemos solamente se habrá utilizado aproximadamente un tercio de las tropas rusas hasta el momento en este asedio que se realiza sobre Ucrania. Guillermo, ¿hasta cuándo basta? La Unión Europea, los miembros de la ONU buscan más sanciones. Estados Unidos anunció completamente anular las operaciones con el Banco Central ruso. ¿Hay alguna sanción que realmente pueda detener la guerra, Guillermo? Sí, yo creo que hay las sanciones que hoy día se han colocado sobre la mesa, particularmente las restricciones al uso del código SWIFT para las transacciones, las transferencias de divisas, es particularmente un golpe muy directo que afecta a la liquidez inmediata, digamos, de Rusia, en corto plazo y en mediano plazo. Pero también a eso se ha sumado, digamos, el código SWIFT, son bancos internacionales los que definitivamente hacen eso. Recordemos que el Código SWIFT es de una asociación de bancos, donde hay obviamente gobiernos, pero que eso no era usado normalmente en el paquete de sanciones a otros países como Irán, por ejemplo, o Corea del Norte. Pero también como tenemos el hecho de que empresas multinacionales, como el caso de Google, o el aporte que ha hecho Musk, al colocar los satélites a servicio de Ucrania para poder aminorar el impacto negativo de los ciberataques, son cuestiones novedosas. Y al lado de eso, la férrea unidad y consenso sobre las medidas que ha tomado la Unión Europea, transformándole en un actor principal distinto a Estados Unidos. Acá hay elementos relevantes donde probablemente la Unión Europea va a tener más capacidad de presión sobre Putin para que, digamos, acepte un esquema de negociación y acepte también una salida que sea honrosa para Putin. El mundo no puede funcionar sin Rusia. Rusia no es similar a Corea del Norte. En consecuencia, acá el tema de la negociación no solamente tiene que ver cómo salen las tropas de Ucrania, cómo se paran las hostilidades, cómo se vuelve a una foja cero, aun cuando eso signifique entregar Crimea completamente, pero a su vez también significa dar una salida honrosa al adversario de tal forma que no quede acorralado ni signifique un riesgo, digamos, inmediato o posterior en torno a lo que podría eventualmente realizar, más allá de lo que pase con Putin en el poder en términos de su legitimidad y en términos del apoyo que pueda tener luego de esta situación en Ucrania. Maribel, ¿sirve el mecanismo de la asfixia económica? Fíjate que apenas hace un mes se acaba de publicar un libro de Nicholas Melder que habla sobre el arma económica, es decir, que él está a favor de las sanciones económicas, pero también una guerra de gas y también el tema de las ciberguerras. Me parece importante visualizar que hoy estamos viendo en diferentes aristas la manera de estar acorralando a Rusia, ¿no? Con estas medidas bancarias de la salida del país en este sistema de pagos internacionales, pero también la parte deportiva, donde ya no permiten que se realicen partidos de fútbol. Obvio, eso dirán, pues eso no es una sanción, ¿no? Pero al final de cuentas es estar tomando todas las aristas. El tema del gas es muy importante porque aunque de entrada pareciera que a Rusia le conviene que sigan subiendo los precios del barril del petróleo por encima de los $100, donde ya JP Morgan estimó que puede llegar hasta los $150, al final del camino, en esta interdependencia comercial, pues no nada más es de que suban los precios, sino cómo afecta también el ingreso y el acceso de los bienes de consumo, los servicios, todo lo que tiene que comprar Rusia ahora, al estar fuera de este mecanismo, se está aislando. Y lo mismo sucede con el hecho de ya no permitirle sobrevolar el aire y el espacio europeo, de Canadá, de Estados Unidos a sus aerolíneas. También es una manera de ir acorralando, es decir, estamos viendo esta guerra híbrida totalmente inédita, con nuevos frentes, con muchas vertientes, donde seguramente estaremos viendo que se estarán continuando, adicionando nuevas medidas, pero ojo, que como todo puede ser un boomerang, no es tan fácil nada más decir aquí está la lista y lo implemento mañana, porque habrá empresas también estadounidenses, habrá empresas también europeas que colateralmente puedan sufrir un daño al implementar estas medidas. Entonces, el tema también, por ejemplo, de los granos, Ucrania más Rusia aportan al mundo el 25% del trigo que se consume a nivel mundial. Entonces, estamos viendo que también ya el Mar Negro está teniendo sus implicaciones por los buques rusos que tenían que atravesar por ahí, y cada vez estamos viendo cómo el mundo se suma para estar a favor de la paz, y de una u otra manera en algún momento se tendrá que acorralar a Putin para que
insisto, ponga sobre la mesa, sí, sus líneas rojas, pero que se transformen a negras y que haya un punto de equilibrio donde él no sienta que su seguridad está siendo amenazada y que tampoco los países que son miembros de la OTAN muevan sus fichas para que Rusia así lo sienta, como ya lo hemos visto este fin de semana con Suecia y con Finlandia, que cada vez tocan más este punto tan débil y tan frágil como es el tema de la OTAN. Entonces es un gran reto, Ángela, ver hacia dónde dirigir las conversaciones para que pueda haber un punto de equilibrio donde ni un lado ni el otro toquen lo que llamamos pues, acá en México, que es poner el dedo en la llaga. Pero bueno, ¿cuánto tiempo va a necesitarse para eso, Aribel? Porque ya llevamos aproximadamente 8 años de guerra en el Donbass. Hablemos de la anexión de Crimea desde el 2014. Y aquí hay una guerra que apenas comienza. La Unión Europea ya está diciendo que pide a sus Estados miembros recibir a los refugiados al menos durante 3 años. Es decir, esto no es algo que va a terminar pronto. Y por el otro lado, pues Volodymyr Zelensky hoy presenta un documento firmando la solicitud de entrada de su país en la Unión Europea bajo un procedimiento que él llama de especial. ¿Qué tan factible es, Aribel, la candidatura que sea presentada ahora que hay un conflicto bélico en desarrollo? No se logró en 2014, antes de la caída de Yanukovych, y bueno, han pasado tantos años desde esto y Ucrania ha sido como una suerte de tira y afloje entre Occidente y Rusia. Así es, y coincido totalmente contigo, Ángela. Es difícil que Ucrania logre, con este mecanismo que llamó el presidente Zelensky, de un mecanismo express para que logre ya su ingreso a la Unión Europea. No cumple con las condiciones económicas para que cualquier miembro nuevo solicite el poder ser parte de este bloque económico. Obvio, le urge para poder disponer de fondos que a través de la Comisión Europea son administrados para poder brindar asistencia humanitaria. Sin embargo, sabemos perfectamente que es a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Refugiados donde se tendrá que administrar esta nueva crisis humanitaria que ya está comenzando a verse, porque aunque las cifras nos dicen que más o menos al día de hoy van más de 200,000 ucranianos que están huyendo de su país, se estima que en algún momento, en corto plazo, esta cifra pueda subir hasta los 5 millones de personas, donde la responsabilidad no solo está recayendo en Rumania o Polonia, sino que ahora toda la Unión Europea tendrá que resolverlo, pero difícil que se logre en un plazo inmediato que Ucrania ingrese cuando en otras circunstancias no cumplía con los requisitos, como también lo es muy difícil y muy lejano que pudiera ingresar a la OTAN. Entonces, estamos viendo que por un lado se quisiera un escenario diferente en Ucrania para poder accesar a más mecanismos y más apoyo de Occidente, como es la activación del artículo 5 de la OTAN, que establece que cualquier agresión a uno de sus miembros pueda ser expansivo al resto. Ucrania no es miembro de la OTAN y es ahí justo el punto de quiebre de la conversación donde tendrá que reiniciarse, retomar. ¿Hasta cuándo, Ángela? No lo sabemos. Entre más pronto mejor avance el diálogo, pero sí te puedo decir que la brújula cada vez la veo más distante para que pueda llegar a una solución pacífica en un corto plazo. Mire, primero una precisión, porque mientras que nosotros hablamos, las cifras van creciendo. Hoy ya se reportó que son más de 500,000 refugiados por la guerra en Ucrania, una cifra que sigue creciendo. Y mire, sobre la candidatura, pues Turquía lleva 20 años siendo candidata y todavía no ha podido entrar a la Unión Europea. Sin embargo, Guillermo, quisiera preguntarle un poco, viendo los matices de este tema, en el caso de que Ucrania fuera aceptada para una posible candidatura, ¿eso podría marcar la diferencia de alguna manera en la forma en que Occidente le brinda apoyo a Ucrania? ¿Usted cree que esto podría cambiar los términos de la guerra? Sí, podría cambiar los términos de la guerra y yo, nada, me ha contado a nivel, considero de que la Unión Europea va a considerar muy seriamente la petición que hace Ucrania. La Unión Europea ha logrado avanzar en acuerdos concretos y acciones concretas en estas últimas 72 horas en muchos aspectos que habían quedado suspendidos en varios años atrás y con mucho debate en la Unión Europea. En consecuencia, la Unión Europea hoy día está viendo a través de Ucrania una ventana de oportunidad para un posicionamiento geoestratégico a nivel mundial que le sirve no solamente en el caso de Rusia, sino que también para poder negociar con Estados Unidos y con China.
lo principal. En consecuencia, creo que Zelensky firma esta solicitud no porque se le haya ocurrido, sino porque hay ya negociaciones o acuerdos, conversaciones que van orientadas en ese sentido, aprovechando la situación que está viviendo hoy día, digamos, Ucrania. No es por Claro. casualidad que las declaraciones de la Unión Europea hoy día hayan sido tan contundentes en el apoyo a Ucrania, en la unidad de la Unión Europea y también en lo que se refiere a la ayuda militar y humanitaria y de mediano y largo plazo, además comprometida. Entonces acá yo creo que hay algo que está mucho más avanzado de lo que nosotros pensamos y Zelensky solamente está iniciando el trámite de la formalidad para ese debate. No, claro, pero es que la guerra está sucediendo en el patio de al lado de la Unión Europea. Sin embargo, Guillermo, ¿usted ve razonable que el bloque haga una excepción y cree algo tal como ese proceso de candidatura express que está pidiendo Zelensky? Sí, yo lo veo razonable desde el punto de vista estratégico para la Unión Europea, lo veo muy razonable porque significa colocar un freno definitivo para, digamos, a Rusia, aun cuando después Ucrania no ingresa a la OTAN, porque lo más probable es que Ucrania no vaya a ingresar a la OTAN, pero sí la Unión Europea consolide lo que es su mecanismo de defensa propio, que es el tema que estaba pendiente de hace varios años en un debate muy intenso a su interior, y donde efectivamente hoy día, cuando Alemania anuncia que va a colocar el 2% de su Producto Interno Bruto para armamento, defensa, claramente no está pensando solamente en Alemania, está pensando en el conjunto de los países europeos, que también parte de las conversaciones que ha llevado adelante a raíz de la crisis ucraniana. La crisis ucraniana tiene elementos que son de responsabilidad no solamente de Rusia, sino que también hay temas de varios años con respecto a OTAN, Estados Unidos, etcétera, que hay un tema que es mucho más complejo detrás de todo ello, pero que hoy día, para cuando se requiere, vamos, superar esta etapa de conflicto y este escenario dramático que estamos viviendo hoy día con Ucrania, en definitiva, acá hay soluciones políticas, pero que tienen que ver también con otro equilibrio a nivel global. Pues claro, pero y le tengo que insistir con el tema porque usted no cree que aceptar una posibilidad, solamente una posibilidad de que Ucrania hiciera un proceso para entrar en la Unión Europea, pues sería vista como una provocación mayor para Vladimir Putin. Estamos hablando de que ya el tema diplomático pues se quedó rezagado hace rato y ya estamos hablando de una invasión que tiene curso. ¿Esto no le daría incentivos a Vladimir Putin para caer con más fuerza y con más rapidez sobre Ucrania? Es que yo creo que el Vladimir Putin ya hizo el esfuerzo máximo de invadir Ucrania, de poder tomar y como su control no solamente la zona de Donbass, sino que ahora el resto de Ucrania. El tema de poder aceptar justamente a Ucrania en la Unión Europea, sin lugar a dudas, va a ser, ya sea como miembro pleno, como miembro temporal, como miembro del estudio, pero pues, va a haber una fórmula en la cual Ucrania va a quedar cerca de la Unión Europea o inserta dentro de la propia Unión Europea. Y en esa perspectiva no se está pensando si eso va a provocar más, va a incentivar más una respuesta de Rusia. Eso sería mostrar una debilidad estratégica de parte de la Unión Europea respecto a Rusia. Y acá estamos hablando netamente de la Unión Europea y no de Estados Unidos. Y eso es un detalle que no resulta ser menor dentro de lo que se está discutiendo detrás de lo que está del tablero de guerra que tiene hoy día Ucrania sobre el mundo. Y acá yo insistiría en el hecho de que la idea de que solamente se ingrese a la Unión Europea, digamos, asegura digamos, y genera una línea de negociación mucho más amable, digamos, dura en todo caso, con Rusia en el futuro, más allá de cómo se resuelva o cómo se establezca una hoja de ruta de negociación y solución de controversias entre Rusia y Ucrania a raíz de este conflicto. Bueno, y ahora, Aribel, quisiera volver sobre un tema que ya le había preguntado más al inicio de este debate que usted nos había mencionado, y es que Putin este domingo incluyó dentro de sus mensajes la palabra nuclear. Eso sin duda tuvo que haber disparado alarmas en todo el mundo, alarmas en la OTAN, pues porque ya estamos hablando de otro tipo de conflicto, de un tema ya de devastación total. ¿Usted cree que esta es una manera indirecta de disuadir a Estados Unidos para que siga manteniéndose firme y la OTAN siga manteniéndose firme? Pues porque es una amenaza de no se metan porque si no esto se puede volver mucho más grave y ya es una pelea pues de la que yo ni siquiera le puedo decir qué medida hay. Totalmente de acuerdo contigo, Ángela, porque muestra de ello es que cómo es que ellos mismos
suben el video donde él pide que lo graben, ¿no? O sea, no es una conversación privada, confidencial que se haya filtrado, sino que es una manera a través de sus estrategias de propaganda para hacerle saber al mundo hasta dónde él está dispuesto. Sin embargo, es una estrategia militar enviando este mensaje de capacidad nuclear donde ellos están listos, que se utilizó inclusive durante la Guerra Fría. Pero ya hablar de una escalada así me parece totalmente abismal la diferencia de la capacidad militar que tiene Ucrania frente a lo que tiene Rusia. Entonces, me parece que se queda en un lenguaje y en un léxico de estrategia en cuanto a su comunicación política para llevar a Occidente a que, como sabía que iban a sentarse a la mesa a negociar, sabían a partir de qué punto iban a empezar a negociar de ahí para atrás. Es decir, si analizamos finamente, es la parte rusa la que ha estado manejando y maniobrando la agenda de negociación de mucho hacia abajo. Entonces, ahí es justamente el tope donde se ha subido la parte rusa para empezar en este diálogo de negociación que seguramente las horas pasarán como si fueran siglos, pero donde todavía no tenemos una claridad de qué es lo que va a pedir ahora Putin a cambio de la retirada de las tropas. Eso es como la gran incógnita, al menos a mis ojos, sobre, entonces, antes estaba dispuesto a, con que nada más le garantizaran Ucrania. ¿Será que es el mismo punto de negociación donde está dispuesto a partir de ahí negociar? ¿O será que ahora ya se han ampliado sus peticiones, Ángela? ¿Usted qué opina, Guillermo? ¿Tiende la situación a empeorar? ¿Por qué, entre otras cosas, no ha logrado Putin capturar Kiev, por ejemplo? Porque sí, lo que hemos visto y lo que ha salido a relucir en los análisis de France 24 de las últimas semanas es que este conflicto ha avanzado en materia bélica más lento de lo que esperaba Putin. Exactamente, y eso tiene que ver no solamente con la resistencia que ha colocado el ejército ucraniano o el daño que le ha hecho a sus líneas de apoyo logístico y de entrega de suministros, a todo lo que es al ejército ruso que ha ingresado a Ucrania. Lo que llama la atención es que no ha hecho ingresar todo el material que logró desplegar alrededor de la frontera de Ucrania, sino que ha hecho entregar solamente una parte de eso. A su vez también, ha sido muy concreto en términos de no hacer un avance que sea, contundente para poder tomar Kiev. Y eso nos lleva a pensar de que está usando al ejército con ese poder de fuego para lograr una mejor negociación posible, una negociación que se salió ya de los parámetros iniciales que tenía en su propia planificación y que ahora está respondiendo al día a día o al nuevo contexto escenario que está viviendo a raíz de la respuesta ucraniana, de la unidad de Occidente para poder sancionar justamente a Rusia, más allá de lo que se había hecho anteriormente a otras naciones, y que efectivamente el costo para Putin cada vez va aumentando más. La decisión hoy día de Putin es acaso rompe el jarrón en términos de entrar con todo a Ucrania, y actuar, como lo ha hecho antes, por la vía de hechos consumados. Hasta ahora, los únicos hechos consumados que tiene es el apoyo a la independencia de las dos provincias en el Donbass, pero no hay más que eso. Si quiere agregar otro hecho consumado más, que es la captura de Kiev, donde eventualmente significaría la muerte o el secuestro o el apresamiento del presidente Zelensky y su Estado Mayor, definitivamente estaría colocando un tema que para Occidente sería muy difícil de aceptar y que rompería inmediatamente las negociaciones y nos dejaría al resto del mundo por mucho rato buscando una puerta o una línea de salida para todo ello. ¿Y qué es lo que nadie quiere, Guillermo? Disculpe, pero es que nos quedan menos de 2 minutos de programa y quisiera rápidamente, por favor, les pido no más de 30 segundos, que finalicemos este debate con la misma pregunta que comenzamos. Y es, ¿tienen posibilidades de progresar los diálogos en Ucrania? Guillermo, rápidamente con usted. Hoy día se ha demostrado que hay voluntad de proseguir con el diálogo. Y si mientras esté esa posibilidad de diálogo, hay posibilidad de negociación y un resultado favorable para todo el mundo. ¿Y Aribel? La única manera de que pueda avanzar este diálogo para poder llegar a un acuerdo es haciendo presión por parte de la comunidad internacional, donde en realidad Rusia vea que pierde más siguiendo
que en cuanto a la retirada pudiera ganar más en términos no solo de levantamiento de sanciones, sino inclusive en la cuestión de sus peticiones en el ámbito geopolítico, Ángela. Pues muchas gracias a los dos por lo que nos aportan en este debate y en esta posibilidad de análisis, mientras que France 24 continúa haciendo el seguimiento constante de la invasión rusa a Ucrania. Eso es todo por el momento. Nos vemos próximamente en France 24.